Queridas amigas y amigos, lectores del blog El Santo Nombre. Es un gusto, una alegría estar juntos nuevamente. Ahora para la clase 24, 24ª clase del curso de Fenomenología 2021. Como verán, estamos en una nueva habitación, ya que empezamos unos momentos de recogimiento, oración y silencio con algunos participantes del blog, y esto nos ha obligado a cambiar de lugar y a acomodar un poco las cosas técnicas. Vamos a ver cómo sale. Me dicen ustedes si se escucha mejor que en el ámbito anterior, si hay menos eco y si el volumen también es adecuado. Esperemos que así sea. Ustedes saben que en los cursos tradicionales, en las clases tradicionales, quien enseña o quien transmite un conocimiento tiene la posibilidad periódicamente de examinar a los participantes. Lo que en el colegio le llamaban la prueba o el examen. Entonces repartían la hoja, uno contestaba unas preguntas y la finalidad de esto consistía en que quien impartía el conocimiento supiera el grado de asimilación de los mismos de sus alumnos. Bueno, como ustedes saben, este curso es diferente, no es en esa modalidad, con ese sistema. Y esto tiene la ventaja de brindar libertad a que cualquiera se sume en cualquier momento y se vaya incorporando en la medida de sus posibilidades. Y tiene la desventaja de que yo no sé hasta dónde se van asimilando los conceptos transmitidos. Algunos de ustedes se comunican conmigo, pero son una minoría en relación a los que ven los vídeos. Y también últimamente se han sumado participantes nuevos, que están visualizando solo los últimos vídeos y no los primeros. Bueno, ¿para qué es todo este preámbulo? Para decirles que voy a intentar hacer un nuevo resumen de fenomenología. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, todo eso es una excusa, a Mario lo que pasa es que le gusta repetir. Pero la verdad es que además de eso, las cuestiones que tratamos aquí tienen mucha utilidad para la vida diaria cuando son realmente comprendidas, cuando las conocemos en profundidad y nos damos cuenta del mecanismo, del automatismo, de esos condicionamientos de los que tanto hemos hablado. Entonces, por experiencia personal les digo, conocer una conceptualización determinada, incluso haber visto el mecanismo descrito y decir, mirá qué bien, qué interesante esto, no me había dado cuenta. Eso no quiere decir nada. Hay que encarnar esa comprensión a punto tal que la comprensión de la que hablamos modifica la conducta por sí misma casi enteramente. Entonces, hechas las disculpas del caso, para quienes vienen desde el primer vídeo, me voy a dedicar con paciencia a resumir todo lo que sabemos de fenomenología, obviamente en sus partes más importantes. Sobre todo, vamos a tratar de partir desde lo empírico, desde cómo han surgido estas comprensiones, a nivel del ser humano en general, tratando de llegar hasta el momento actual y ver en qué situación estamos también como humanidad, como especie humana. Vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos una estructura básica. Una estructura básica. Esta estructura se llama estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta.
Así vivimos, recibiendo estímulos y emitiendo respuestas. Ese es el esquema básico, no hay más. Es una buena síntesis. Ustedes se acuerdan que estos estímulos provienen de lo que llamamos mundo externo o provienen de lo que llamamos mundo interno, utilizando a la piel como frontera, como división. Un estímulo externo aparece y automáticamente veo que se está emitiendo una respuesta. Ahora, en algún momento más o menos próximo, una de mis mascotas va a torear, va a hacer ruido, e involuntariamente algo en mí va a reaccionar a ese estímulo. Al menos mis ojos se van a dirigir en dirección al sonido. El sentido de la vista va a acompañar al oído en busca de la fuente del estímulo. ¿Y qué hice yo para que eso suceda? Nada en absoluto. Ocurrió. Del mismo modo, acontecen sensaciones en el intracuerpo. Podría ser un dolor en el estómago, una incomodidad por la posición de mis piernas, y sin que medie voluntad alguna, separo las piernas y se alivia la tensión de esa postura inadecuada. Así nos pasamos la vida. Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Puestos a ver, hemos observado, han observado los fenomenólogos en toda la historia, que estas respuestas no son azarosas, sino que responden a una finalidad precisa. ¿Cuál es esa finalidad? La de mantener el equilibrio del ser vivo con su medio. Es decir, esta cuestión tan automática que hasta nos puede caer mal cuando empezamos a observarla con detenimiento, esta cuestión tan automática de que a cada estímulo le corresponde una respuesta, tiene una predeterminación muy clara, una impronta, un imperativo. Mantener el equilibrio de la estructura del ser vivo con su medio. En otras palabras, sobrevive, sobrevive, adáptate. Esa es la impronta, ese es el imperativo. Cada respuesta que se da a los estímulos está asignada, atravesada por este propósito previo al surgimiento de la estructura de las respuestas. Es decir, esto parece como si fuera un programa. Se escucha un ruido fuerte y todos mis sentidos tienden hacia el ruido. No solo eso, la musculatura se tensa en la zona más cercana al estímulo como medida defensiva y se genera una respuesta adaptativa, tanto al medio externo como al medio interno. Es decir, este condicionamiento es raíz, es de base. Y mientras estemos vivos como cuerpo y mente, esto va a estar actuando. Pero puede actuar inconscientemente, por decir así, o podemos estar sabiendo y conscientes de esto que ocurre. Ese es un gran paso. Sigamos avanzando. Esta respuesta, anoté yo aquí, tiene una finalidad, la continuidad, el despliegue, el desenvolvimiento, la intencionalidad del ser vivo. Así como una semilla, nosotros vemos que trae en sí misma toda una programación, un plan de desarrollo que se va a producir, a desplegar y a desenvolver si encuentra los minerales adecuados en ese suelo, si encuentra la humedad y la luz que necesita. Del mismo modo, el ser humano va a desplegar un cierto plan que trae en sí, si encuentra las condiciones adecuadas. Pero como no las encuentra habitualmente, intenta adaptarse e ir construyendo mejores condiciones
para desplegar el plan que vive en él, que ya vive en él. Bien, entonces, ¿cómo sabe el organismo cuál es la respuesta adecuada? Es decir, ¿en base a qué criterio se va situando estas respuestas que se dan a todos los estímulos? En base al criterio único de tensión-distensión. Todas las respuestas, para saber si son adecuadas al mantenimiento del equilibrio de la estructura del organismo con su medio, todas las respuestas se van a fijar en un solo criterio. Le hemos llamado tensión-distensión. Si la respuesta disminuye la tensión, el organismo la almacena en memoria y dice, buena respuesta, me voy a acordar para la próxima, buena respuesta. Si la respuesta, por el contrario, aumenta la tensión del organismo, también lo guardamos en memoria como una duda, como una posible respuesta inadecuada, sujeta a verificación posterior. ¿Qué es la tensión? ¿Qué es este criterio tan tremendo en el cual se basan casi todos nuestros condicionamientos? La tensión es una situación del organismo, de gasto de energía para mantener el equilibrio. Si la tuviéramos que definir bien, diríamos, la tensión es el registro, es decir, la sensación que tenemos del trabajo por sostener el equilibrio homeostático. Cuando permanecer en equilibrio con mi medio me lleva trabajo y esfuerzo, eso se llama tensión. Cuando permanecer en equilibrio con mi medio no me cuesta energía, no me demanda esfuerzo, eso le llamamos distensión. Y se manifiesta en el cuerpo de múltiples maneras, en el cuerpo y en la mente. La tensión es un estado de crispación, es un estado de alerta. Hoy se la denomina bajo el genérico de estrés, el estrés. Claro, es tensión mental y tensión física. Los órganos se contraen, circulan otras sustancias por el torrente sanguíneo. Todo el cuerpo permanece en un estado de preguerra. La tensión es como los preparativos bélicos. ¿Vieron en las películas que se empiezan a prestar los soldados, empiezan a comprar más armas, organizan los batallones? Bueno, ese es el estado de tensión previo a la guerra. Y esto trae enormes consecuencias en el cuerpo. Y la mente tensa es una mente que va de aquí para allá buscando elementos que le sirvan para distenderse. Por eso las preocupaciones, las inquietudes, ese rumiar constante, divagatorio, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Qué puedo hacer? Pero no, me dijo. Y resulta que me levanto a lavar los platos y en lugar de eso estoy diciendo, pero me dijo, yo le diré, no, ya va a ver, porque no puede ser que... Bueno, ese estado de preguerra es la elaboración tensa de la mente para tratar de contribuir al equilibrio, buscando la distensión. Entonces recordemos, el criterio en el que se basan nuestros condicionamientos es la tensión y la distensión. Cuando el organismo registra tensión, sabe que su vida peligra, así lo toma, es decir,
Si esta tensión fuera a mantenerse durante largo tiempo, no voy a poder sobrevivir. Eso lo sabe. Y de allí que busca innumerables modos de descargar la tensión cuando no logra resolverla de modo permanente. Bien, vamos muy de poco. Entonces, cuando la interacción con el ambiente, es decir, cuando mantenerme vivo, y esto entiéndase física y psicológicamente, cuando mantenerme vivo física y psicológicamente me cuesta, esto genera gasto de energía, desgaste de las piezas de la maquinaria, esto incluye los órganos, y una fatiga funcional tremenda. Fatiga funcional tremenda. Después decimos, ¿sabes qué? Cuando yo era joven me gustaba tal cosa, me gustaba tal otra, y ahora no. No tengo más entusiasmo, ando bajoneado. ¿Cómo no? Te pasás 25 años gastando energía tan solo para mantener el equilibrio con el medio y las situaciones que se presentan, es lógico que se produzca esta fatiga funcional. Bueno, acá viene un tema importante. Este esquema muy primario, estímulo-respuesta, nos basamos en la tensión y en la distensión para garantizar la sobrevivencia en el medio en el cual nos encontramos. Este esquema muy primario tiene un problema. ¿Es un esquema inteligente? Sí, pero no del todo. Está en evolución, está en desarrollo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que me distiende me daña. Entonces yo me baso en el criterio de la distensión y voy y realizo una actividad que me distiende el trabajo de la maquinaria y me encuentro a las pocas horas peor de lo que estaba. Se generó una respuesta inadecuada. Nos dio distensión en el corto plazo, pero nos dio más tensión en el mediano plazo. Ejemplos claros. Me compro un objeto muy apetecible. Doy como ejemplo una joya de la tecnología de hoy en día, ¿no? Hay unos televisores, no sé, son de 80 pulgadas, no sé, son tremendos. Curvos, tienen de todo, le falta aroma y ya está. Y claro, eso es una enorme distensión. La persona se lo compra, se sienta, ve las imágenes, se sorprende, se relaja, disfruta. Pero después hay que pagar las cuotas, por ejemplo. Y si no te lo podías permitir, estás en el momento posterior en una situación peor que la inicial, si no te lo podías permitir. Y así podríamos encontrar muchos ejemplos. Otro más grueso. Lo que hace esa persona me genera una gran tensión. Entonces me levanto, rompo 2 platos, lo insulto, lo pongo en su lugar. En apariencia me siento mejor. Me voy a la habitación aliviado. Tenía que decirle cómo eran las cosas, porque era una injusticia, bla, bla. ¡Ah, qué alivio! Al otro día, esa persona reacciona con ciertos tratos, empieza a pasar en mí que surge la culpa porque tomo conciencia que no debía haber actuado así, etcétera, etcétera. En conclusión, me encuentro peor que antes de la distensión. Bien. ¿Qué pasó con esto? Se generó la mente. Lo hablo ahora como especie humana, en algún momento de nuestro caminar en esta tierra. Como muchas de las respuestas finalmente nos dejaban en peor situación que la inicial, apareció la memoria. La memoria, llámese la mente, básicamente, almacena respuestas, almacena vivencias y las va clasificando útiles, no útiles, útiles, no útiles. Y las clasifica de muchas otras maneras, pero básicamente en esas dos. ¿Me sirve? No me sirve. ¿Me sirve? No me sirve. La mente surgió
escuchen bien esto que es una maravilla. La mente surgió como respuesta codificada ante la creciente dificultad del medio circundante. La mente aparece como respuesta estructurada, compleja y diversa ante la creciente dificultad del medio circundante. ¿Qué es la mente? Lo que llamamos mente. Estos pensamientos que van y vienen. Un intento de responder de manera diferida y no refleja, no solo refleja. La primera respuesta, la primera manifestación del estímulo-respuesta de ese esquema básico es el reflejo. Me hacen así y yo cierro los ojos automáticamente. Eso es un reflejo. La mente quiere generar respuestas diferidas, menos reflejas, más inteligentes. Y por eso es que día y noche la vemos trabajar. Esa es su función. No se lo podemos reprochar. Es como si nos quejáramos de que el hígado segrega bilis o sustancias, o que el estómago se mueve con los movimientos peristálticos para procesar el alimento, transformarlo en kilo y luego llevarlo al intestino. La mente está elaborando respuestas que pretenden ser inteligentes. Fíjense qué notable. Y que busca lo mismo, la supervivencia. Y hacer que esta supervivencia demande el menor gasto de energía posible. Es decir, sin tensión, con la menor tensión posible. 21 minutos. Bueno. Entonces aparece la memoria, la mente, para agregar aprendizaje. Es un órgano de aprendizaje en base a las respuestas dadas. Es una respuesta elaborada. Yo acá tomé nota, por ejemplo, claro, no comas para bajar la ansiedad. No comas para bajar la ansiedad, después te hace mal. ¿Esto quién lo aprende? La mente lo aprendió, gracias a la memoria. Sin la mente, cada vez que nos da ansiedad comeríamos hasta reventar, dicho de entre casa. Es la mente la que ya nos empieza a decir, mirá, a vos te da ansiedad, atacás la heladera y eso te distiende, pero fíjate, mirá los kilos de más que tenés, mirá cómo te sentís mal, mirá que el doctor te dijo, ¿no? Y ahí la lucha. Y sí, pero la ansiedad sigue y la mente advierte, pero no la puede controlar a la conducta, ¿no? Y ahí, estímulo, respuesta. ¿Ven el trabajo en el que está el organismo? ¿Ven el trabajo? Condicionamiento apilado sobre otro condicionamiento, apilado sobre una pila de automatismos. Bien, ahí un tema. Pasemos a otro. Entonces decíamos, esta continua elaboración genera la divagación. La divagación es la continua elaboración en búsqueda de respuestas. Es como la digestión, es un procesamiento. ¿Por dónde seguimos? Fíjense, qué paso interesante. El ser humano, la mente, descubre que las respuestas que elabora aún en su permanente búsqueda compleja, las respuestas que elabora no son adecuadas. ¿Qué hacemos? Porque al transcurrir los siglos o los milenios, la mente vino a mejorar la situación. Sin duda, la mente es un gran paso. Ha mejorado enormemente nuestra situación. Miren los objetos que tenemos. Miren cómo podemos comunicarnos. Es decir, se inició una búsqueda de conocer mejor el medio en el que estamos insertos en función de mejorar la respuesta. Parece que no es tan fácil, nos dijimos. Parece que no es tan fácil encontrar la distensión, el equilibrio.
parece que vivir es difícil. ¿Qué hicimos? Empezamos a construir prótesis, es decir, lo que va delante de los sentidos para extender la función de los sentidos. Construimos anteojos, esto es una prótesis, va antes de los ojos. Construimos microscopios para adentrarnos en el mundo pequeño y telescopios para adentrarnos más lejos en el medio. Y así cada sentido empieza a tener sus prótesis, ¿no? Cómo escuchar más lejos. Cámaras, es decir, hemos trasladado nuestros ojos a distintos sitios. Nuestros ojos están en los edificios, están en la estación espacial que orbita la Tierra, están los telescopios espaciales en la alta órbita. Tenemos micrófonos por todos lados, sensores de todo tipo. Es decir, como especie humana, empezamos a poner cosas delante para mejorar nuestros sentidos y conocer más minuciosamente el medio en que nos encontramos. ¿Para qué? Para sobrevivir más fácilmente. Esto lo hizo la memoria, que generó la mente en busca de mejores condiciones de vida. Esto, hermanas y hermanos, esto estaba ya en nuestra semilla. Esto es la semilla humana desplegándose en el mundo. Tiramos la semilla, al rato o a los días aparece un tallo verde, una hojita, y después, si lo dejamos, un árbol enorme, flores, frutos, abejas, caen hojas en otoño, vuelven a brotar. Eso estaba en la semilla, estaba ahí adentro. Este mundo que vemos, este mundo de móviles, de ordenadores, de estación espacial, estaba en la semilla, la mente. La mente se va desplegando, buscando un ordenamiento de la situación para mejor vivir. Después vemos, esto se vincula también con lo religioso y con lo espiritual, pero vamos por partes. Bien, ¿cómo será que generamos prótesis, es decir, aparatos para extender nuestras funciones? Que el ordenador es un inmejorable ejemplo de una prótesis mental. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Fíjense qué fantástica esta semilla que se va desplegando. Que hemos generado no solo prótesis para los ojos, una prótesis de la mente. ¡Qué extraordinario! Esto es el ordenador. El ordenador hace las mismas funciones que hace la mente o se va aproximando a ello. De hecho, hace muchas de manera mucho más eficaz, más rápido y demás. El ordenador es una prótesis de nuestra mente. Como no me puedo poner a hacer cuentas todo el día, puse un ordenador, lo programé y hace cuentas todo el día. Decide la órbita de los satélites, los controla, hace estudios algorítmicos de los usuarios de una red social y ahí buscando manipular las ventas. Lo que a ustedes se les ocurra que hoy en día pasa a través de los ordenadores es la mente humana externalizada. Fíjense qué fantástico este concepto. Hemos externalizado nuestra mente como sociedad humana. ¿En dónde? En la Internet. La Internet es la externalización de nuestras mentes en relación. La sociedad humana mental externalizada. Fantástico. Cuando digo fantástico quiero decir, qué admirable, qué cosa extraordinaria esto que nos ocurre como sociedad, como personas. No estamos en cualquier existencia. Esta existencia parece muy misteriosa, por lo menos. Bueno,
A ver, me parece que tengo que cambiar las prótesis pronto. Su cuerpo. Bien. Claro, hemos descubierto en esta inmersión en el medio cada vez más profunda, hemos descubierto un cosmos inconmensurable, con las galaxias, las nebulosas, los miles de millones de años que podemos percibir en la distancia espacial. Y nos hemos metido también hacia adentro y hemos descubierto no solo los átomos, obviamente las células, moléculas y demás, sino que yendo más adentro descubrimos las micropartículas, las micropartículas. Y nos hemos encontrado que casi todo es vacío. Y entonces nuestro cuerpo empieza a manifestarse evanescente, como un cuerpo que parece sólido, pero no lo sería tanto. Está lleno de vacío y vamos de maravilla en maravilla como especie humana. Y de tantas maravillas no las podemos procesar. Entonces, ¿qué hace la mente cuando no puede procesar las cosas? Las deja a un lado, no les presta atención, las ignora y nos vamos a lo práctico. ¿Cómo me distiendo? ¿Cómo me distiendo? Todo el tiempo. ¿Cómo puedo distenderme? Entonces, una nueva pareja, un nuevo auto, una nueva empresa, irme de vacaciones acá, allá, un nuevo objeto, comprarme, y ahí vamos. Bien, uno se embala, como el auto, vieron que pisa el acelerador y le pone por ahí. Al igual que nuestros antepasados homínidas, los neandertales, cromañones, al igual que tantos humanos, los hijos del hombre, los hijos de los hombres, elevamos la mirada al cielo en una noche clara y estrellada y nos quedamos abismados de una belleza indescriptible. Vamos a este otro tema. Todo esto está atravesado por otro plano. Toda esta descripción que hacemos está atravesada, o podríamos verlo, está como sostenida en otro fenómeno. Porque hay algo que todavía tenemos en común con los homínidas, con los prehumanos, como los clasifica la ciencia, que es este hecho, esta situación, este acontecimiento interior de estar en una noche clara, muy estrellada, pletóricos de asombro, inundados del asombro y de la maravilla de lo que es el universo y la existencia. Este gesto de mirar las estrellas con un tremendo asombro nos unifica y nos hace parientes del primer ser humano y de todos los seres humanos. Nos encontramos en un universo extraño, misterioso, pero bellísimo, bellísimo. Sí, nos parece caótico, difícil, no sabemos cómo hacer, pero bellísimo. Parece que ya desde el principio del ser humano, esta mirada hacia las estrellas nos puso en contacto con algo muy interno, como si esta salida hacia lo más exterior nos pusiera en contacto con lo más interior. En otras palabras, el espíritu, empezamos a descubrir el espíritu en nosotros. Descubrimos que teníamos manos, descubrimos que empezamos a usarlas, que eran muy útiles. Alguien frotando dos piedras descubrió el fuego, o tal vez descubrió el fuego al descubrirlo en la naturaleza, ¿no? Después de un rayo que cayó y prendió algún árbol. Tratamos de replicar el fuego, pudimos replicar el fuego. ¿Se dan cuenta el avance extraordinario que implicó el fuego?
fuimos inventando cosas, las lanzas para cazar, la agricultura, la rueda. Y en todo esto que íbamos haciendo como respuesta, desplegándose para adaptarnos al medio, en todo esto que fue sucediendo, no encontrábamos la respuesta profunda al porqué de nuestra existencia. Ese porqué, esa búsqueda de sentido de nuestra existencia, que empezó a originarse en nosotros, seres humanos, cuando miramos las estrellas y no encontrábamos al hacedor. ¿Dónde está el hacedor de estrellas? Alguno de ustedes puede decir, a ver, pero empiezas con fenomenología, vas más o menos llevando el tema y ya te metes con el espíritu y tiendes a lo religioso. Lo que sucede es lo siguiente. En nuestro ir conociendo el medio para mejor generar respuestas adecuadas, hemos obviado durante mucho tiempo esta incógnita no resuelta. Como especie humana hemos ignorado durante mucho tiempo esta incógnita no resuelta. Y como no pudimos procesar la respuesta básica de la existencia, ¿para qué estamos acá? ¿Por qué? ¿Quién nos hizo? ¿Dónde está el creador? Etcétera, etcétera. Como no lo pudimos procesar, lo dejamos a un lado. Lo dejamos a un lado. Como especie, digo. Porque también podemos decir, no, bueno, pero las religiones son un intento de respuesta a eso. Claro que sí, claro que sí. Las religiones han intentado responder a esta incógnita no resuelta durante siglos y siglos. Y generalmente unos pocos, en cada una de esas religiones, son llamados santos, los sabios, los santos, parecen haber encontrado lo que la forma religiosa estaba buscando. Claro que sí. Pero a nivel general, masivo, como especie humana, no. Estas gentes son todavía excepciones, que parecen haber encontrado, buceando muy dentro de sí, la respuesta que todos buscamos. Y entonces nos empiezan a transmitir esa enseñanza y esa sabiduría. Pero claro, nosotros seguimos debatiéndonos en este estímulo-respuesta, tratando de distensarnos para sobrevivir. A ver si de a poco vamos esclareciendo el asunto. ¿A dónde queremos llegar? El acto del asombro, del darse cuenta, esto que tenemos en común todos, de la reverencia amorosa y abrumada. Ustedes vieron que abrumado tiene que ver con la bruma, ¿no? Me encuentro abrumado, es decir, tengo una bruma. El acto del asombro, del darse cuenta, de la reverencia amorosa y abrumada, de la inmensidad, ¿no? Esto que nos hace decir, oh Señor, qué grande eres, fuente de toda inmensidad. Esto nos ha dejado atónitos y sin respuesta. Nos ha dejado atónitos y sin respuesta. Nosotros vinimos al medio tratando de decodificar lo que está ocurriendo en el medio para elaborar mejores respuestas, pero resulta que mientras más profundizamos en las características del medio en el cual nos encontramos, perdone que repita, cuando más profundizamos en las características del medio en el cual nos encontramos, nos quedamos más atónitos y menos comprendemos. ¿Cuál es el medio en el que nos encontramos? La existencia misma, el universo mismo. Habrán visto cómo las cifras dejan de significar. La ciencia aporta innumerables cifras que a nadie ya le sirven. Porque nosotros podemos decir, bueno, 1000, 10.000,
100.000 estrellas, pero ya cuando pasamos a 100.000 millones, 100.000 de 100.000 millones, todas estas cifras son meros sonidos que nuestra mente ya no puede representar. Por lo tanto, cuando se nos habla del universo y se nos dice porque 13.400 millones de años antes, no se nos dice nada. Cuando se nos dice que hay 200.000 millones de estrellas en la galaxia, ya no podemos imaginarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ciencia, metida a profundizar en los misterios del universo, empieza a aportarnos sonidos que ya nada significan y que no nos aportan respuestas. Muchas veces más nos confunden. Y cuando la ciencia se mete al microcosmos, igual, pasa igual. En otras palabras, habiendo llegado a este punto, con las prótesis, los aparatos, tantos conocimientos, con la internet, habiendo llegado a este punto del conocimiento de nuestro medio, abrumados por la inmensidad de la información a la que hemos accedido, la única respuesta posible y coherente es espiritual. La respuesta espiritual que integre la ciencia y que integre todo lo demás nos es muy necesaria. Sin ella no podemos encontrar un equilibrio adecuado entre el organismo y su medio. Voy a cortar acá porque el celular me avisa algo que hace falta y seguimos. Muy bien, amigas y amigos, continuamos. A ver si podemos continuar. Voy a volver un poquito para atrás para retomar. En esta búsqueda de respuestas, en este creciente conocimiento de las dificultades del medio y de las propias dificultades para responder a las demandas de ese medio, en esta búsqueda de equilibrio permanente entre lo que sucede afuera, entre lo que sucede adentro y entre nuestras aspiraciones más profundas, venimos a descubrirnos como enteramente automáticos, casi todo reactivos. Entonces, empezamos a implementar la búsqueda de la no reacción. Empezamos a decirnos, voy a actuar de este modo, no voy a hacer más esto, voy a hacer aquello, ¿no? Empezamos a plantearnos programas de vida, reglas de conducta. Cuando pluralizo, lo estoy haciendo ahora desde el punto de vista humano en general. Como humanidad, hemos establecido leyes, normas, nos hemos agrupado en tribus, clanes, familias, países, regiones, mercados comunes, instituciones de todo tipo, intentando ir limitando y ordenando la experiencia variada, caótica e indomable en la que nos vemos insertos. Entonces decimos, voy a no reaccionar, no voy a contestarle más de mala manera a tal persona, no voy a seguir ejercitando aquel vicio, voy a comer menos de esta cuestión, etc. Al ponernos en vena no reactiva, al ponernos en ello, descubrimos que no somos dueños de nosotros mismos. Aquello que habíamos creído ser, aquellos que habíamos identificado como nuestra propia voz, es decir, los pensamientos, y aquello que habíamos creído nuestra propia conducta y comportamiento, empiezan a aparecer ante nuestra mirada de asombro como ajenos. Me doy cuenta que la conducta no me pertenece la mayor parte del tiempo y que los pensamientos, opiniones, gustos y disgustos, pareceres y divagaciones múltiples tampoco me pertenecen en su mayor parte.
Y ante esto, ante esta sorpresa, ante este estupor, nos fortalecemos en la decisión de no reaccionar. Y entonces aparecen aún más mecanismos reactivos, más mecanismos, a tal punto que nos parece empeorar. Decimos, caramba, pero entonces, ¿qué hacemos? Ante esta situación, nos damos cuenta de que hay un observador que es el que advierte todo esto. ¿Cómo es que vine a darme cuenta de los mecanismos reactivos? ¿Cómo es que advierto que hay una ley en mí, como dice San Pablo, una ley que habita mis miembros, que no responde a mi voluntad ni intención profunda? ¿Cómo me doy cuenta? Pues porque estas manifestaciones han sido puestas como objeto de observación de un sujeto que parece soy yo. Pero este sujeto, contrariamente a lo que antes me parecía, no se afinca en los pensamientos ni se afinca en el cuerpo. Se afinca en una especie de espacio de darse cuenta o espacio consciente. Porque puedo ver a este reaccionando, intentando no reaccionar, poniéndose una intención, fracasando, teniendo éxito, etc. No podemos negar la existencia de esta mirada. Dejemos de lado nuestras ideas preconcebidas, tratemos por un momento de poner entre paréntesis todo eso, nuestras creencias religiosas, que no se contradicen para nada, pero por un lado dejémoslas por un rato, dejémoslas a un costado. No podemos negar la evidencia de que hay una mirada que ve todas estas cosas. Veo los pensamientos que se originan sin voluntad alguna de mi parte. Veo los comportamientos automáticos que se originan y se suceden aún a pesar de mi intención más profunda. Veo, a su vez, que aparece la fuerza que intenta no reaccionar. Veo surgir esta intención en mí y a veces fracaso, a veces no. Pero a todo esto lo veo. Este que ve no ve con los ojos, porque el cuerpo, los ojos y la mente están incluidos como objetos de su observación. Parece esta mirada localizarse en un no lugar, en otra parte. ¿Por qué? Y pues porque es la evidencia. Por ejemplo, yo ahora miro el móvil, la cámara a la cual estoy dirigiendo mis palabras y mi mirada. La miro con los ojos. Pero, ¿con qué ojos miro el elefante que ahora imagino? ¿Con qué ojos miro el recuerdo de aquella sonrisa que ayer dulcificó mi día? ¿Con qué ojos estoy mirando ahora los pensamientos que se suceden? ¿Y con qué ojos estoy ahora mirando la copresencia de la habitación en la que me encuentro, siendo consciente de esto que se está desarrollando aquí mismo ahora? ¿Con qué ojos? No son materiales. No se los puede localizar en la materia. La involucran, pero a la vez la trascienden. La involucran, pero a la vez la trascienden. Esa mirada más íntima y cercana que me acompaña en todo momento parece ser más yo mismo que cualquier otra cosa. Esa mirada parece ser más yo mismo, como nos dijera Evagrio Póntico, creo que en la clase 13 de Filocalía. Esa mirada parece ser más yo mismo que mi cuerpo. ¿Por qué? Porque he conocido a mi cuerpo en otras épocas y lo veo cambiar bastante. Y cambia
a mi pesar, sin mi voluntad, sin yo quererlo, mi cuerpo cambia. Y cuando digo mi cuerpo, aludo quizá a una posesión, como se posee un objeto. Mi móvil, mi ordenador, mis anteojos, mi cruz. Entonces el cuerpo ha pasado a ser un objeto. ¿Por qué? Porque lo observo. Lo veo modificarse, lo veo cambiar. Y soy consciente que aun si perdiera una mano, esta mirada seguiría allí inalterada. Observo mi mente y los contenidos que en ella habitan y las memorias que tiene y los valores y las representaciones de mí mismo que he tenido a lo largo de décadas. Y también, como me sucede con mi cuerpo, veo cómo mi mente ha cambiado. Las nuevas experiencias la han modificado, los contenidos se han reorganizado a la luz de nuevas comprensiones. Y esto ha pasado sin que mediara mi voluntad. ¿Qué es lo constante en mí? ¿Qué es lo constante en mí? Esta mirada, esta mirada. Porque ni aun el nombre, que a veces nos dicen con un alias, o cuando éramos jovencitos nos decían de un modo, después nos dicen de otro. O hasta el nombre se puede cambiar uno hoy en el registro civil. Pero lo permanente en mí ha sido un constante darme cuenta, un constante ser consciente de ser. De ser. Ser igual a estar. Existo. Aquí estoy. ¿Quién? El que mira. Bien. Hasta ahí nos lleva fenomenología, haciendo una rápida síntesis. Este que mira descubre que cuando mira bien, esto es, cuando nos anclamos en esa mirada, nos acostumbramos a vivir ahí, sin esfuerzo, sino ya arraigados, ¿no? Como, ¿vieron cuando ustedes se han mudado, cuando uno se ha mudado de casa, ¿no? Todo un trastorno, llevar todo para otro lado. Pero después llegas, bueno, tienes que pintar, sacar las cosas de las cajas, organizas todo. Pero más o menos a los 15 días ya te sientas en tu sillón y te sientes de nuevo en casa. Te sientes de nuevo en casa. No te cuesta esfuerzo estar allí. Bueno, cuando nos hemos situado en la mirada, en esta extraña mirada que parece ser nosotros mismos, y hemos descubierto la intención, esa atención concentrada, que con una especie de extraño coraje dice, no va a haber forma que el automatismo me gane. Me niego a seguir viviendo una vida maquinal, dormida, onírica, donde me van pasando los momentos como si fuera una película en cámara rápida y me pierdo, siento que me pierdo la esencia y la sustancia de estar vivo. Cuando nos agarra eso, situados en esa mirada misteriosa, que los filócalos le llaman la expresión del nous, otros han dicho el fondo del alma. Quizá hoy en día se usa más en distintas corrientes espirituales, a la luz de los conocimientos de la ciencia, quizás se le llama más bien el testigo, como ese observador que sobrevuela todas las situaciones. Cuando nos hemos afincado ahí, descubrimos una intención en nosotros, una especie de propósito inscripto ya en nuestra semilla, que dice algo así como, quisiera vivir de tal modo, quisiera comportarme de tal modo. Es como si nos pusiéramos fácilmente, naturalmente,
en contacto con algo en nosotros que durmió mucho tiempo. Le hemos llamado, en el curso de Filocalía también, el espíritu, como si nos pusiéramos en contacto con una parte bien profunda, que tiene muy claro lo que quiere. ¿Qué hacer? Hasta acá llegamos. ¿Qué hacer? Vivir desde ahí. Vivir la vida desde el espíritu. No tenemos otra respuesta adecuada a la complejidad del medio externo e interno, y mucho menos en el momento histórico que atravesamos. Cuando digo momento histórico, no me refiero específicamente a la pandemia o esta situación. No. Del momento del desarrollo de la sociedad humana, de dónde estamos como especie. Yo acá tomé nota. La ciencia, con todas sus maravillas que nos permite esta misma comunicación y tantas otras cosas, la ciencia es la manifestación de la búsqueda de equilibrio por vía exterior. La ciencia es la más clara y compleja de las respuestas que el ser humano ha dado por vía exterior. Así como cuando tienes ansiedad te vas a la heladera y te agarras el frasco de dulce, como especie humana nos dio mucha ansiedad vivir. ¿Y qué hicimos? La ciencia, como la máxima expresión de una búsqueda sistemática de respuestas complejas a una situación cada vez más compleja que nos resolviera el problema. Pero ya vamos comprendiendo que la ciencia no nos va a dar la respuesta que buscamos. ¿Nos ayuda? Sí, cómo no. Pero mientras más telescopios hagamos y más lejos miremos, por más miles de millones de años que miremos, no vamos a encontrar la cara de Dios detrás de alguna nebulosa. Ni la vamos a encontrar yendo a las micropartículas cada vez más pequeñitas. La ciencia es la manifestación más clara de la búsqueda de equilibrio. La ciencia es una respuesta, una tremenda respuesta que hemos dado como especie, pero que es una búsqueda exterior de soluciones. Las religiones y la religión ha sido un intento de búsqueda interior que rápidamente se exteriorizó. Entonces, hoy en día, las religiones a nivel masivo no dan respuesta. Fíjense esto, a nivel masivo no dan respuesta. ¿Por qué decimos que las religiones no dan respuesta aún cuando miles y miles de personas asisten a servicios religiosos todos los días en nuestra iglesia católica, o los peregrinos van a la Meca, o no sé qué habrá en el budismo y en tantas otras religiones, en el judaísmo, etcétera, etcétera? Se ven templos llenos, se ven manifestaciones notables de fervor popular en todo el mundo y de distintos signos, color y divinidad. Eso es cierto. Pero ¿por qué decimos que las religiones no han dado respuesta interna? Por cómo está el mundo. Por cómo está el mundo. Si las religiones hubieran sido, al modo que se van llevando hasta ahora, una respuesta, el mundo sería más vivible, habría menos violencia, habría comida para todos, habría un mundo más pacífico. Entonces, aquello que hicimos de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, esto es, aquello que hicimos de elaborar una respuesta mental que parece inscripta en nuestra misma Constitución, ha fracasado. No hemos encontrado respuesta por allí.
Y los fundadores de las grandes religiones y nuestro Señor Jesucristo vivieron una experiencia y la transmitieron que al poco tiempo se apagó hablando masivamente en los fieles. Por eso han quedado los santos, los sabios, esos seres excepcionales que nos van periódicamente diciendo es por aquí, es por aquí, es por aquí. Entonces, ahí más o menos estamos con la síntesis. La ciencia como manifestación de la búsqueda de equilibrio por vía exterior, no lo vamos a lograr por ahí. Y no lo vamos a lograr por la vía religiosa, en tanto la vía religiosa sea conceptual. La religión no es mental. La religión, esa religazón, ese volver a unir lo que se ha desunido, es por vía espiritual. ¿Y qué diferencia la vía espiritual o la religión espiritual de la religión conceptual? La vida del espíritu surge de un espacio consciente y se hace coherencia de vida. Sin esas dos cosas, nuestra religión se transforma en exterior, en lo que se llamaba fariseísmo, es decir, cumplimos las normas, vamos a los sacramentos, quizá cumplimos algunas conductas básicas, es decir, no matamos, no robamos, no mentimos mucho, etcétera, etcétera, pero realmente no vivimos una vida coherente. ¿Coherente con qué? Con la experiencia original. ¿Y cuál es la experiencia original? La de vivir en el espíritu ante la presencia divina. En fenomenología, estamos en un vídeo de fenomenología. Es que esto es también fenomenología. Ya Jesucristo dijo en la cruz, perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Perdónalos, no saben lo que hacen, refiriéndose a este desconocimiento del automatismo que posee, que nos posee y nos hace actuar con violencia, matar, discriminar, ser intolerantes. ¿Qué es una religión conceptual? ¿Cuándo vivimos todos una religión conceptual? Cuando hacemos aberraciones tales como ser cristianos y juzgar a otros. ¿Cómo? Si eres cristiano, ¿cómo puedes juzgar a otros? No puedes juzgar a otros. O ser cristianos y ser violentos. No, no puedes. Entonces, se manifiesta una diferencia entre la religión conceptual y la religión espiritual. La religión espiritual necesita de un darse cuenta, de que nos demos cuenta, y de coherencia de vida, más o menos ahí. A ver, les he dado la lata hoy. La no reacción me permite advertir que no soy dueño de mí. Veo que a la vez hay una intención en mí capaz de empezar a imponerse sobre los automatismos. Y esta voluntad, como decíamos, este brazo del espíritu que es la voluntad, esta voluntad nace del espacio consciente del darme cuenta. Si yo no me doy cuenta de lo que está ocurriendo a nivel de los pensamientos y a nivel de mi comportamiento, no tengo la libertad. Mi margen de libertad es tan reducido que habría que buscar mucho para encontrarlo. ¿Por qué? Porque soy todo mecánico, todo automático. Cada cosa que hago es para afirmarme a mí mismo, para disminuir a los otros, o para juzgar, o para defenderme, o para distender el cuerpo. Bien. A ver qué nos queda. ¿Cómo será que esto que nos pasa adentro nos pasa afuera a todos? Que, por ejemplo,
esta cuestión del testigo, del observador, que nos pone a nosotros mismos como objetos de observación, es decir, a la mente y al cuerpo como objetos de percepción. Ocurre también con el planeta. Ahora tenemos una estación espacial que gira todo el tiempo, creo que cada 90 minutos, perdón, cada 90 minutos da una vuelta completa. Y vieron que siempre hay algunos de nosotros allí. No son astronautas que están dando vueltas y mirando la Tierra desde fuera, como testigos. No son astronautas, son algunos de nosotros. Somos nosotros que estamos ahí testificando, constatando el planeta en el que vivimos. ¿Ven? Allí se exterioriza también lo mismo. Todo lo que vemos afuera es exteriorización de lo que hay dentro. Todo. La computadora, exteriorización de nuestra mente. La internet, de nuestras relaciones sociales. Vieron que se dice qué terrible que es internet, la de cosas que se ven. Y sí, en la mente humana. No hay nada en internet que no esté antes en la mente humana. Todos los mecanismos de venta, de dominación de los demás, de seducción para que hagas clic en este aviso y en este otro. Todo eso sale ¿de dónde? De la mente, de lo mecánico. Tener que tomar un mate para... Entonces, para terminar, amigas y amigos, bueno, hemos tratado de hacer un camino de resumen, un poco de fenomenología, y hemos tratado también de transmitir algo. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Que la respuesta a la problemática humana en general, no solo la del sufrimiento humano, a la problemática humana en general, hoy en día requiere de respuestas nuevas. Requiere de respuestas nuevas. Y que esas respuestas nuevas necesitan de la mística. No habrá una respuesta integral que sea adecuada para todos como especie si no situamos a la mística como el centro de la vida humana. ¿Qué quiere decir que la mística sea el centro de la vida humana? Que no se puede vivir adaptado a un medio desconociendo lo más básico de ese medio. Aquí está el punto. No se puede adaptar, no podemos adaptarnos a un medio cualquiera sea sin conocer y reconocer lo esencial de ese medio. Entonces, si como especie humana queremos adaptarnos crecientemente y sin tensión a la existencia, tenemos que reconocer lo que la existencia es. ¿Cuál es el medio en el cual estamos? ¿Mi casa, mi familia, mi pueblo, mi planeta? Sí, pero ¿cuál es el principal medio? La existencia. Para situarnos correctamente en la existencia, necesitamos reconocer que es un absoluto misterio. Es un absoluto misterio. Que tiene un creador al cual buscamos en cada instante. Y que ese creador puede ser percibido como sutil presencia en el transcurrir de cada momento del cotidiano. A esto le llamamos mística, y es lo que puede solucionar a lo mejor la mayor parte de los problemas humanos en esta época histórica que nos toca vivir. En este momento del proceso, del despliegue de la semilla que es el ser humano. Bueno, la seguimos otro día.
Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando sin cesar el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.